Listo, ¿ahí ven pantalla? Sí, señora. Sí, mi profe. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Entonces quiero que me pongan cuidado y estemos atentos a esta información que es tan importante para todos. Entonces, el tema comprende este tema personas responsables de IVA, que es en lo que estamos trabajando actualmente. Entonces, como todo en contabilidad, en todo lo que tiene que ver con información legal, tributaria y financiera, todo está basado en normas, leyes y decretos. Entonces, nosotros nos basamos y esta ley implica todo lo que tiene que ver tributaria, ¿no? Entonces, la ley 1819 del 2016 es una ley que se aprueba en Colombia, que es impuesta con el fin de que los colombianos que comercialicen, presten servicios, cumplan con las obligaciones que tienen en el registro único tributario, y todo está basado bajo estas leyes, normas y decretos, y en este momento pues la vigencia ley 1819 del 2016, donde pues nos dan inicio y un reconocimiento a todo lo que tiene que ver con reformas tributarias. ¿Todo esto qué significa? Esta ley se introdujo cambios significativos en el sistema tributario colombiano, incluyendo modificaciones en las tasas de estructura del IVA, así como otras disposiciones fiscales adicionales a este impuesto, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen IVA, IVA es un impuesto, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. IVA es un impuesto. Entonces, continuamos. ¿Qué son? Entonces, ¿qué es el IVA? El IVA es un contexto fiscal de las personas responsables de impuestos del valor agregado IVA. Suelen ser aquellas que realizan actividades económicas sujetas a este impuesto. En general, las personas responsables de pagar IVA depende o se incluyen las siguientes. Entonces, todas las personas, ¿cómo hacen cuando tienen un establecimiento comercial? Saber si son responsables de IVA. Entonces, esto es fácil, muchachos. Simplemente cuando nosotros nos registramos ante Cámara de Comercio, nos dan un registro único tributario llamado RUT, y nosotros miramos allá en el numeral 52 cuáles son las responsabilidades que tiene la empresa. Entonces ahí nos salen todas las responsabilidades de las cuales tenemos que cumplir, y dentro de esas está pues el IVA, ¿sí? El IVA de personas responsables. Empresas y comerciantes. Entonces, como el IVA depende de algunos puntos muy importantes, entonces dentro de esos tenemos las empresas y los comerciantes. Entonces, aquellas entidades que venden bienes y servicios y que están registradas como contribuyentes ante la autoridad fiscal, pues son responsables, ¿sí? Entonces, es fácil saber para que no se les olvide. Si está registrado en Cámara de Comercio, si tiene su responsabilidad ya en el numeral 52 del RUT, entonces allá mira, y si tiene la responsabilidad, pues ya es una persona que es responsable. Los profesionales independientes, como los abogados, los médicos, consultores que ofrecen servicios sujetos al IVA, pues también son personas responsables y están obligadas a cobrarlo y a pagárselo a la DIAN. Los importadores y los exportadores, según la norma, las personas o empresas que importan bienes a un país pueden ser responsables y pagar el IVA correspondiente a esas importaciones, ¿cierto? Del mismo modo, quienes exportan bienes pueden ser sujetos a ciertas regulaciones del IVA. Entonces, pues estas personas tienen que estar muy pendientes a las regulaciones, a los cambios. Sabemos que todos los años a diciembre 31 cambia la nueva reforma tributaria. Entonces,
debemos estar muy pendientes cuáles son los cambios, qué hay que hacer, cuáles son las responsabilidades para evitar de pronto sanciones por desconocimiento a la norma. Y cuando uno comete esos errores, y pues la DIAN hace los o la DIAN hace los reportes, hace las notificaciones por correo y uno dice, ay, no, es que yo no sabía, entonces pues el desconocimiento a la norma no lo exime de su responsabilidad. Entonces, si creamos una empresa, sabemos que tenemos unas obligaciones y el IVA es un impuesto muy importante del cual pues la DIAN no da rebaja. Los arrendadores de bienes raíces, entonces aquellos que alquilan propiedades inmobiliarias pueden estar obligados a pagar IVA sobre alquileres cobrados, ¿no? Si están sujetos a esta responsabilidad. Los prestadores de servicios digitales. Estamos en la nueva era digital, estamos en toda la revolución de la nueva era digital. ¿Y esto qué constituye? Entonces, con el auge del comercio electrónico, muchos países han implementado regulaciones que obligan a los proveedores de servicios digitales como las plataformas en línea a pagar el IVA sobre sus ventas. Entonces, ellos también pues están sujetos, ¿no? Bueno, uno de los porcentajes más usados dentro de todo lo que se comercializa en los productos es el IVA del 19%. Entonces, en Colombia, este impuesto es el valor agregado del IVA. Tiene una tasa general del 19%. Esta tasa se aplica a la mayoría de los bienes de servicios gravables en el país. Sin embargo, existen algunas excepciones y unas excepciones y extensiones que pueden tener una tasa diferente al del 19%. Por ejemplo, algunos alimentos básicos, productos agrícolas, medicamentos, servicios, algunos, no todos. Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Qué son personas responsables de IVA? Entonces, pues las personas responsables de IVA, según nuestra norma, acá me quedó mal, ¿qué son personas? Espérame, ya lo arreglo acá que me quedó mal. ¿Qué son personas responsables de IVA? Entonces, pues son todos aquellos que legalmente obligados a cumplir con las regulaciones fiscales relacionadas con el IVA en un país específico como en Colombia, deben recaudar y pagar este impuesto al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona que comercializa el producto o presta un servicio y tiene su responsabilidad ya en el registro, él está obligado a cobrar ese IVA y también está obligado a entregárselo a la DIAN, a pagar este impuesto. ¿Qué pasa si el contribuyente cobra el IVA y no lo paga? No se lo entrega a la DIAN. Entonces, pues ahí vienen una serie de sanciones. La DIAN deja pasar el tiempo, lo notifica, usted no ha pagado el IVA. Si el cliente hace caso omiso, viene en embargo de cuentas. Si el cliente, bueno, aparte de embargo de cuentas, también viene embargos de patrimonio, embargos de bienes. Entonces, pues esto es un impuesto muy delicado que todas las empresas que asuman una actividad económica que esté registrada legalmente debe ser consciente de que debe pagar este impuesto a la DIAN. ¿Cómo pagamos este impuesto? Entonces, pues venimos a llenar un formulario que es el formulario 300. Este formulario se baja de la plataforma de la DIAN. Todas las entidades tienen en el momento de pues adquirir sus obligaciones, están sujetos a tener una firma electrónica, están sujetos a tener unas claves para entrar a esta plataforma. Y en esta plataforma pues pueden mirar este formulario 300 donde pueden colocar la información que deben entregarle a la DIAN de acuerdo a las ventas que hayan hecho dentro del periodo fiscal.
o dentro de los periodos. Entonces aquí venimos cada cuánto debemos presentar este impuesto. Entonces aquí hay algo muy importante, algo demasiado importante que ustedes deben tener en cuenta, que en la actualidad, según la nueva reforma tributaria, las empresas nuevas van a empezar a tributar cada 2 meses, ¿sí? Pero si es una persona, también hay que tener en cuenta que si superan los topes, estos topes también son sujetos a un cambio anual. Entonces, si superan esos topes de 3.000 millones, entonces ya están sujetos a presentar un IVA. Son 3.000 millones y un saldito chiquito. Entonces, serían 3.900, 4.000. Si superan este monto, entonces pues ellos van a tener que estar presentando este impuesto cada 2 meses para que lo tengamos en cuenta. Y el resto, digamos, tienen que cumplir una serie de obligaciones para que estas personas presenten ese IVA cada 2 meses, y deben hacerlo porque de lo contrario pues van a pagar sanciones, van a pagar intereses, y los intereses más caros que se pagan son los de la DIAN. Entonces pues eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué pasa si de pronto presentamos un IVA y quedó mal? Entonces, pues hay que bajarlo, hay que volverlo a presentar, pero ya se paga con sanción de extemporaneidad. Entonces, también eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esta información del IVA debe tener un control del 100% en la empresa, porque resulta y pasa que si nosotros de pronto nos equivocamos en presentar un IVA, pues también nos va a tocar bajarlo y volverlo a presentar y pagar sanciones, y adicional a eso también hay que pagar unos intereses adicionales. Entonces es un impuesto que debe tener de la persona responsable que esté trabajando solamente, digamos, presentando esta información o levantando o tener el control de las facturas y todo eso. Debe ser una persona que esté como muy consciente del trabajo que está haciendo, porque pues aquí las equivocaciones se pagan. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Entonces, ¿qué pasa si un colombiano no presenta IVA? Entonces, lo que yo les estaba diciendo, hay cuatro puntos muy importantes. Dentro de estos, pues las multas de extemporaneidad que les decía, los intereses moratorios que son muy caros, la inhabilitación para contratar con el Estado también es una causal, pues que pues para la empresa sería terrible, donde esto no pudiera. Si de pronto él necesita hacer algún trabajo con el Estado, pues sería, para la empresa sería una inhabilidad que no podría de pronto que lo deje funcionar con estas entidades públicas. Las acciones legales, permítame en un segundo, por favor. Las acciones legales, entonces, pues la DIAN en este caso, cuando los entes no responden, entonces, pues las acciones legales que toma la DIAN con respecto al cobro de esto es que cumplen sus obligaciones fiscales, o podrían resultar procedimientos administrativos judiciales contra esta entidad. En la experiencia que yo llevo, he visto que hay entidades o hay personas naturales responsables, porque es que también no solamente las personas que adquieren la responsabilidad legal, sino hay personas también naturales responsables que de pronto ponen un establecimiento comercial, y cuando supera las ventas, pues esta persona ya es responsable de IVA, reciben una notificación por la DIAN. Si esta persona hace caso omiso, no, de pronto es que ni alcance el patrimonio que tenga para pagar las sanciones. Y he visto en los casos de la vida real, donde de pronto una persona natural responsable, bueno, ya sabe, ya está consciente de que tiene que pagar su IVA, que tiene que presentarlo, que tiene que empezar a facturar, tiene que hacer cumplimiento a la resolución 0042 actualizada por la resolución 0016, porque una persona sí o sí que facture
pues ahí va a cumplir con retenciones, con IVAs, con todos los impuestos. Entonces, para poder presentar este IVA, muchachos, hay que tener algo muy en cuenta, es que tienen que facturar, tienen que tener un proveedor tecnológico, deben tener este control, porque o si no, de lo contrario, ¿cómo van a hacer pues para hacer las facturas? Y las facturas ahora son electrónicas, ya no se pueden hacer en papel. Las facturas son unos documentos públicos que en caso de una demanda se convierten en títulos valores. Entonces, sí o sí, para nosotros poder llevar todo este procedimiento de este impuesto de IVA, hay que hacer una factura electrónica, ¿cierto? Y hay que saber, y por lo general el 90%, por no decir porque el proveedor tecnológico más usado es esta plataforma Sigo, que tiene los permisos con DIAN. En la experiencia que tengo como contadora, puedo decir que el 95% de las empresas están con ese proveedor. ¿Por qué? Por la facilidad, de pronto el soporte que tiene uno con esa empresa. Entonces, hay que, digamos, ustedes que están en este momento en todo este proceso de aprendizaje, también están en el proceso de aprendizaje consigo, tener en cuenta, muchachos, esto y ponerle pues que esto les va a servir a ustedes para toda la vida y ponerle mucho cuidado porque no se pueden equivocar. Y entonces de pronto si ustedes están como auxiliares y se equivocan, dañan una factura, pues resulta que estas facturas se pagan. La DIAN tiene un proveedor tecnológico directamente con la plataforma de ellos, pero hay que pagar. Y también con estas entidades que son, digamos, terceros de la DIAN, que trabajan de la mano con la DIAN, pues estas facturas se pagan. Entonces, si nosotros nos equivocamos y dañamos una factura, pues nos toca, son pérdidas para la empresa. Todo esto se volvió digital, ¿con qué fin? Con ayudar al medio ambiente. Esto se convirtió en una responsabilidad social. Entonces, pues ahora todo está digitalizado. ¿Qué debemos también tener en cuenta? Y de pronto una recomendación para ustedes, que estas facturas, todo lo que nosotros mandamos a la DIAN después para hacer los impuestos, pues hacemos el cruce con la plataforma de la DIAN, él nos bota de una vez el reporte, pero nosotros también debemos tener este control con eso cuando se presente el impuesto, las cifras coincidan las que tenemos con las que tiene ya la DIAN, porque ellos nos están vigilando en todo momento en compras y gastos. Entonces, pues toda esta información tiene que cruzar y hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, si ustedes están en este puesto de facturar, deben tener mucho cuidado y mirar bien si es el 19, si es el 5, mirar bien para que no les vaya a quedar mal la factura electrónica y pues todo quede y se quede cerrado. ¿Qué pasa cuando nosotros enviamos una factura y ya va con todos los impuestos y todo y queda mal y el cliente no la acepta? Entonces, pues hay que hacer una nota crédito y anular esta factura. O sea, con la nota crédito ya se baja, se vuelve a hacer la factura, se hace bien en caso de que nosotros nos hayamos equivocado, pero esto es de demasiado cuidado, muchachos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y pues creo que esto es lo más importante que ustedes deben saber sobre estos conceptos del IVA, de personas responsables de IVA, de la responsabilidad, de dónde nace, qué cuidados debemos tener. Entonces, no sé si de pronto ustedes tengan alguna consultica, una pregunta al respecto. Entonces, cuénteme, estimados estudiantes. ¿Entendieron más o menos el concepto de qué se trata esto del IVA, este impuesto del IVA? Sí, ¿De qué señora. es una persona responsable? Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, alguien de pronto, aparte de los que están en la sala, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo claro? Hay veces que el silencio dice muchas cosas sin decir, sin necesidad de decir una palabra, ¿cierto?
Y cuando uno está en este proceso de aprendizaje, si nosotros no preguntamos, pues esto significa que todo nos quedó claro, ¿cierto? Entonces, pues si el silencio es administrativo, como pasa voy a explicarles algo que me acordé. Cuando uno hace una factura y en esa factura, pues digamos que va al alma mater de la empresa y uno le hace una factura al cliente y se la envía y el cliente se queda callado, eso es una aceptación tácita para que lo tengan en cuenta. Después de 3 días, pues ya quedó aceptada y el cliente no dijo nada, quedó aceptada la factura, ¿cierto? Entonces, pues en este caso, si no hay preguntas, pienso que les quedó claro. Bueno, Luz Marina, ¿tiene alguna pregunta? Cuéntame, Luz Marina. Luz Marina. Bueno, si quiere, pues como no hay preguntas, no sé si de pronto tengan alguna duda con el proceso para desarrollar la guía actual. Si tienen alguna duda y si no, pues yo quiero darle algunas recomendaciones, muchachos. En la guía, ustedes tienen que hacer todo el proceso del ejercicio, pero también, muchachos, tengan en cuenta algo, es las preguntas que están en la guía para participar en el foro, como también los anexos que vienen a la guía para que ustedes tengan bien en cuenta las cifras de los anexos que vienen de acuerdo al rol. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros calificar hay unos criterios de evaluación y en estos criterios de evaluación, pues nosotros también tenemos en cuenta la participación en el foro, porque es que esta participación es una colaboración de aprendizaje colectivo que a ustedes les va a servir. De pronto son preguntas de acuerdo al rol que para todos no van a ser iguales y de pronto a ustedes les sirve echarle una ojeadita que ¿cuál es el secreto para que nosotros aprendamos, muchachos? Y en este momento en que ustedes están eso de aprender, están como aspirando toda esa información de todo lado, un secreto para que a ustedes se les quede algo y todos los días lean un artículo, todos los días lean algo. Y vea que con el tiempo ustedes se van dando cuenta toda la información que pueden tener en sus cabecitas que les va a servir mucho y vea que algo se les queda. Cuando les digan una palabra, ustedes ya van allá, ya saben en su mente de qué están hablando y de pronto puedan aportar ideas a las empresas. Entonces es importante que todos los días lean algo. Nosotros sabemos que cuando estamos en la universidad, la información que recibimos es muchísima, muchísima información. Pero cuando nosotros salimos a ejercer, ahí es cuando nos damos cuenta que de pronto lo que no entendí me va a tocar devolverme y repasarlo para poder dar bien la información. Y más en nuestras carreras, en la carrera de contadores, en la carrera de administradores, no nos podemos equivocar porque es que si nos equivocamos, todos son sanciones. Entonces, pues es una de las recomendaciones que yo les digo. De pronto no es aprender mucho, sino que lo que aprendamos lo aprendamos bien. Y aprender a analizar, porque yo les decía que de algunos que estuve con ellos en un CIPAS de recuperación, no es, no es hacer la tarea, no es presentar un trabajo por presentarlo, sino los ejercicios que se ponen ahí son de mucho análisis y estudiar de pronto contaduría no es sumar, restar, dividir, sino analizar, muchachos, porque es que si no, uno no analiza, seguro que la embarra y esas embarradas cuestan mucha plata. Y duele pagar lo que uno no se ha comido solamente por desconocimiento de la norma. Entonces les recomiendo que de pronto esa guía que tenemos para hacer el ejercicio, léanla muy bien, lean cada puntico, analícenlo para que de pronto pues puedan entender y les vaya mejor. Entonces, pues no sé, muchachos, si tienen Profe, alguna pregunta.
Yo, pues es que la compañera Luz Marina, ella escribió por el grupo, que de pronto no se escuchaba, pero me parece que es buena la pregunta, entonces yo la voy a leer. Ah, Ella sí, pregunta claro. que cuando una persona no es responsable de IVA, ¿en qué momento sabe una persona que puede pasar a ser responsable ya de asumir IVA? O sea, de Sí, que ya. excelente pregunta. Cuando una persona inicia, digamos, unas actividades económicas y se registra nomás como persona natural ante Cámara de Comercio, esta persona empieza a vender, a comercializar un producto, pero como esta persona no está de pronto obligada a facturar, pero si las compras las hace, ahí es donde viene el secreto. La persona no, digamos que no está obligada a presentar un IVA ni nada, pero lo que él está comprando para comercializar, eso va sumando. Entonces, cuando ya sus compras y sus ventas superan los topes, pues ya se vuelve responsable, llega una notificación de la DIAN y ya esta persona debe cumplir. Entonces, voy a mirar exactamente cuáles son los topes, para volverse responsable de IVA, para volverse responsable de IVA. Entonces, vamos a mirar cuáles son esos topes. ¿Qué nos dice la norma? Entonces, aquí dice que en el año inmediatamente anterior, porque esto va de un periodo fiscal y esto lo vienen vigilando de un periodo fiscal y el periodo fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año para que lo tengan en cuenta. Entonces, si sus ventas superan los 164.728.000, pues esta persona ya es responsable. Y esta norma está de acuerdo al cierre del 2023, porque cada año pues estos valores varían. Entonces, para tenerlo en cuenta, si esta persona supera esas ventas de 164.728, pues ya se vuelve responsable para que lo tengan en cuenta. Y ahí es donde viene que ya, sí o sí, si no tiene un proveedor tecnológico, lo debe adquirir para que pueda facturar. Y de ahora, digamos, de ahora en adelante, uno cuando alguien le pide una asesoría que hasta ahora está empezando su negocio en marcha, si es una persona natural, uno debe recomendar que esa persona facture, porque es que si factura, hay otro impuesto que es para todo mundo, sea natural o jurídico, que es, pues, si cumple los VT de presentar renta, pues para poder tener un mayor control con DIAN, quién lo reportó, mirar una exógena, mirar todo el control de ventas mensuales, pues es mejor que facturen así sea persona natural y no esté obligado. ¿Por qué? Porque es que ahí se va a poder llevar un control muchísimo mejor. Entonces va a estar consciente en el momento en que ya le toque empezar a facturar, y lo otro es que pues para la renta es espectacular si una persona factura, porque uno va y mira ya cuáles fueron sus ventas, baja los reportes y todo, y pues le va como mejor a una persona que esté organizada si no le toque facturar, porque pues va a poder llevar el control en el momento en que ya se vuelva responsable y va a evitar sanciones y la contabilidad va a ser súper más ágil. Y lo otro es que si está bancarizado totalmente, si recibe sus ventas, si sus pagos los hace por bancos, pues súper, porque la contabilidad va a quedar muchísimo mejor, va uno a poder conciliar muchísimo mejor y el contador va a estar más como de pronto más protegido para poder firmar los estados financieros, porque todo el dinero que está entrando por una entidad bancaria y está legalizado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? No, señora, muchas gracias por la explicación, profe. Bueno, entonces no sé si de pronto tengan alguna pregunta más. Esto pues para mí lo saqué, me parece que es lo más importante, ustedes que están empezando lo tengan en cuenta. Al menos si les preguntan, ay, ¿qué es el IVA? Pues ustedes ya saben que es un impuesto, ¿cierto?
Si de pronto algún día esto no viene al tema, pero si llegan y les preguntan qué retención, no vayan a decir que es un impuesto porque graves. La retención no es un impuesto. La retención, como su palabra lo dice, es una retención de una parte de dinero que se tiene, es un anticipo, un impuesto de renta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero están ahí dentro de las obligaciones del RUT. Si yo les pregunto, Luz Elena, ¿dónde nace la responsabilidad del IVA? ¿Quién me puede responder? Luz Elena, cuéntame, Bueno, profe, cuéntame. responder la pregunta, pero bueno, tenía una inquietud. Yo creo que nace, o sea, como usted explicaba ahora, si la persona, por ejemplo, no importa si es natural o jurídica, por ejemplo, si es natural y empieza a tener ventas y llega como al tope establecido, pues ya ahí inicia como la responsabilidad. O también si está asociado ahí en el RUT, hay un puntito que dice como las responsabilidades. Usted me corrige, por favor, no estoy tan segura. Excelente, Luz Elena, gracias porque me estás poniendo cuidado. Excelente, sí, señorita. Para que lo tengan en cuenta, la responsabilidad nace en el momento de que nosotros creamos la empresa y vamos a Cámara y Cámara nos da un certificado de Cámara de Comercio, pero anexo también nos entregan el RUT. Y sí, ahí en el RUT nace la responsabilidad adquirida de ser, reportar digamos, este impuesto de IVA, ¿no? De ser responsable. Y ahí nacen las responsabilidades. Con respecto a las personas naturales, ¿qué pasa? ¿Quién me quiere decir? Y Luz Elena la voy a tener en cuenta para las preguntas que yo haga. Les voy a tener en cuenta para la calificación final, darles un puntico, 2 punticos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, con las personas naturales, ¿cómo hacemos si son personas responsables? ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo hago yo para saber? ¿Quién quiere participar? Bueno, profe, si no estoy errada en lo que usted dijo, que es cuando la persona comienza a comprar, hace demasiadas compras y ya llega al tope en cuanto ya una persona tiene que pagar IVA por las compras que hizo, las cantidades Y por las ventas. y por las Por las ventas. ventas que haga. Sí, hay que tener ese control, sí, señorita, muy bien. ¿En qué formulario se puede presentar este impuesto? Exacto, cuando supere los 164.728.000, muy bien. ¿En qué formulario presentamos el impuesto? ¿Quién me quiere decir? Formulario 300, el que usted estaba mostrando ahorita, una imagen que... Excelente. Sí, Mauricio dice que en el 300 y Luz Helena también. Sí, muchachos, tengan en cuenta eso, que este formulario es el establecido para presentar el IVA. Para poderlo presentar se hace por medio de la plataforma de la DIAN. La empresa debe tener credenciales de ingreso a la plataforma, también debe tener la firma digital, todo por seguridad del cliente o del contribuyente. Entonces, pues todo esto se maneja con claves, ¿no? Y pues se presenta en este formulario 300 para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Listo, bueno, yo aquí como esta grabación me queda, entonces pues yo los voy a tener en cuenta para esto. Yo les quiero recomendar que aprovechen también estos espacios que sirven así sea para que algo se les quede. Por ejemplo, ya hoy se les quedó que es persona responsable, para que se les quede en sus mentes y pues van, a medida que vayan viendo, pues van adquiriendo más información. ¿Alguien más tiene alguna preguntita o algo? Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Ahorita usted que tocó, o más bien dijo la parte de retenciones, ¿cómo se sabe qué empresas o qué personas están como que obligadas a hacer retenciones o que se las practiquen? Excelente pregunta.
Como les venía diciendo, las responsabilidades vienen en el RUT, ¿cierto? En el Registro Único Tributario. Entonces, ustedes tienen que mirar, siempre tener a la mano, o tener a la mano y tener muy presente cuáles son las obligaciones. Si una empresa está registrada en Cámara de Comercio y tiene un RUT, ustedes si entran a trabajar y los ponen a trabajar de auxiliares en ventas, por favor, tengan en cuenta y miren el RUT de la empresa y ahí dicen las obligaciones. Ah, está obligado a hacer retenciones, está obligado a hacer retenciones, presentar las retenciones mensuales. Hay todas las obligaciones, entonces ahí ya se dan ustedes cuenta si esta persona o esta entidad está obligada a presentar y hacer retenciones. Ahí dice en el RUT, solamente ustedes mírenlo y ya se dan cuenta. Y lo mismo, si van digamos, a comercializar un producto con un tercero, a los terceros, cuando ustedes vayan a hacer la factura, siempre, siempre, muchachos, deben pedir el RUT. Sí, cuando digamos es una empresa y le van a vender a otra, no pidan el RUT. O si es un tercero, pidan el RUT siempre, muchachos, porque es que ahí es donde nosotros miramos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para facturar. Entonces ahí están las condiciones. Las personas naturales no retienen. Cuando digamos una persona que está registrada y solo sacó su cámara como persona natural, ellos no retienen. El único impuesto que tiene una persona natural, y esto es si supera los topes, es de declaración de renta. ¿Listo? Pero las naturales no retienen. Si yo puse un establecimiento y soy persona natural, no tengo que retenerle a nadie porque la obligación no la tengo en el RUT. En el RUT solamente me puede salir renta, o sea, presentar renta cada año y de pronto me sale facturador electrónico. Y ahorita con la nueva reforma tributaria hay que tener muchísimo cuidado y mirar bien porque todas las personas deben estar actualizando su RUT. ¿Por qué? Porque es que como la norma cambia cada 2 meses, entonces tenemos que estar actualizando el RUT para que nos vayan saliendo las responsabilidades y si no, pues podemos venir de pronto a equivocarnos y ya saben que estos errores se pagan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Clara la respuesta? Sí, mi profe. Sí, señor. Bueno, ¿alguien más? Profe, yo estaba Sí. viendo un RUT que dice que retención ordinaria, algo así, permítame, yo lo abro. Entonces nunca había visto eso y la empresa, por ejemplo, dice que no retiene, pero allí en el RUT, en la responsabilidad dice, permítame, yo veo, disculpe, a ver, ¿dónde está? Impuesto de renta y cumplimiento régimen ordinario. Bueno, eso de ese RUT, mírale la fecha en la parte de abajo, ¿qué fecha tiene? ¿Qué más, profe Neri? Buenas noches, doctor William. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor, ya terminamos y estamos aquí respondiendo preguntas. Bueno, vale, ok. Yo estaba escuchando por ahí acerca algo de la retención. Entonces, vean, retención, como explicó la profe, debe haberles explicado por ahí, la retención no es un impuesto, como es el IVA. El sí. IVA sí es un impuesto, la retención no es ningún impuesto. ¿La retención qué es? Es un pago anticipado de algo. ¿Y qué es De ese algo? renta. No, La de renta. algo, porque es que tenemos 4 tipos de retención, ¿sí? Entonces depende de qué es esa retención. Entonces puede haber retención a título de renta, que significa que a usted le retienen un valor y que en el momento en que ustedes vayan a presentar la declaración de renta de ese año,
al valor que les dé por pagar de impuesto, le descuentan todas esas retenciones que le practicaron. Hay una retención a título de IVA. Entonces, cada vez que van a presentar la declaración del IVA, bien sea bimensual o cuatrimestral, al valor que les dé por pagar, van a descontar ese valor de las retenciones, o sea, le quitaron esos valores, los descuentos del valor a pagar, y está la retención del ICA, de la industria y comercio, y otra retención que es la retención de timbre. Entonces, son anticipos, las retenciones son anticipos. Ahorita decía alguien por ahí, no, es que en el RU dice régimen ordinario. Ese es otro tema muy diferente, que son las personas o los contribuyentes. Ahí llamamos el de contribuyentes. Cuando nosotros hablamos de IVA, ¿hablamos de qué? ¿Quién me cuenta? A ver si le fue bien con la profe Neri. Cuando hablamos de IVA, ¿hablamos de qué? Impuesto agregado al valor agregado. No, por eso, pero ¿a qué tipo de persona nos referimos cuando nosotros hablamos? Es que esa persona es del IVA. ¿Qué es? ¿Cómo se llama la fase que estamos trabajando? Responsable. Muy bien, Luz Marina. Cuando nosotros hablamos de IVA, hablamos de responsables del IVA, o sea, responsables o no responsables del IVA. Entonces, cada vez que hablemos de IVA, hablamos de responsables. Entonces, si a usted le dice Angeli o Angélica, bueno, usted es responsable, entonces le están preguntando en tema de IVA. Cuando hablamos de retención, hablamos de quiénes. Ahí hablamos, ahí ya no decimos son responsables de retención, no, sino son qué. Responsables. No, sujetos no, Luz Marina. Sujetos son a quienes, pero el que hace la retención, ¿cómo se les llama? No. A ver, sigan escribiendo. Muy bien, Mauricio. Sí, son anticipos, pero ¿cómo se llaman esas personas que practican la retención? ¿Retenedores? No. Retenedores, agentes retenedores. Agente, muy bien, son agentes. Entonces, en retención hablamos de agentes. Agentes. Entonces, en IVA hablamos de responsables. En retención hablamos de agentes. Agentes de retención. Que la retención es, como les decía, es un anticipo de un impuesto. ¿De qué impuesto? Pues depende de qué le están reteniendo. Entonces, esas personas que hacen las retenciones se llaman agentes de retención. Y ellos son los encargados de retener, es decir, de quitar. Dentro de las funciones, yo escuché por ahí algo que decía la profe Neri, entonces son los encargados de retener, presentar y pagar a la DIAN. O sea, esa plata que yo retengo no me la guardo, no, yo la consigno o la presento en la DIAN o la pago, como quieran entender. Entonces son agentes de retención. Y cuando hablamos de renta, hablamos de qué, cómo se llaman esas personas de renta. O sea, cuando le digan, es que ustedes le dicen, me está hablando de renta. A ver, ¿quién escribe ahí? Ahora miramos qué es eso que escribe Angélica. Pero ¿cómo se llaman? Ya dijimos que en IVA hablamos de responsables, en retención hablamos de agentes, en renta hablamos de qué. Retenedores. No. Declarante renta, muy bien, pero ¿cómo se llaman esas personas? No, autorretenedores no. Tiene un nombre así como los agentes, como los responsables. Sí es lo que están diciendo, pero ¿cómo se llaman esas personas? Sí, el declarante, pero ¿cómo se llama, Juliet? Aunque no es tema, pero es bueno que aprendan todo eso. Responsable no, esos son en IVA, Luz Marina. Responsables es IVA, agentes son en retención, en renta. De aquí quienes declaran renta o trabajan en empresas y escuchan hablar a título de renta es un término, Juliet. Aquí nadie declara renta, no. Muy jóvenes para declarar renta. Se llaman contribuyentes. Entonces, cuando usted dice, oiga, ¿usted es contribuyente? Entonces te están preguntando si es declarante o no es declarante de renta. ¿Sí bien? Contribuyentes son cuando me dicen contribuyente,
Entonces digo, ¿es declarante de renta o no declarante de renta? Me dicen responsables, me están hablando de IVA, me dicen agentes, me están hablando de retención en la fuente o retención de IVA o retenedores. Entonces, para que tengan en cuenta esos conceptos que los que son del programa de contaduría, entonces, es como cuando dice uno, los que viven en Cali se les dice qué, o los que son de Cali se les dice qué, ¿qué son qué? Caleño, muy bien, Angeli. Los que viven en Bogotá le dicen que son qué. Rolos o bogotanos, muy bien. Exacto, los de Medellín les dicen paisas o antioqueños. Bueno, si ven, es igual. Es algo así por el estilo. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y la profe les explicaba, pues las normas tributarias, he escuchado el término contribuyente y gran contribuyente. Bueno, bien por eso. Ya dijimos que contribuyentes son los que están obligados a presentar declaraciones de renta, son los contribuyentes. Y eso lo encontramos en el Estatuto Tributario, el artículo 20, 21, 22, habla de quiénes son contribuyentes de renta. Bueno, grandes contribuyentes, bueno, entonces la DIAN tiene clasificado, yo siempre que doy clases o charlas de impuestos, entonces yo digo, eso es como cuando uno en la casa, el papá quiere más al uno que al otro. Voy a dar ese ejemplo. Entonces, imaginen ustedes 5 hermanos en la casa y todos los 5 le tienen que llevar plata al papá. Todos los 5 trabajan, todos los 5 le tienen que entregar plata al papá. No, el ejemplo empecé mal. Son 5, pero 3 trabajan, 2 no trabajan, todavía no tienen nada para trabajar. Entonces, esos 3 que trabajan son los que tienen que llevar la plata para mantener a todos, incluyendo los 2 que no trabajan. De esos 3 que trabajan, hay uno que tiene buenos ingresos, digámoslo así. Entonces, un ejemplo, que entre todos aportan, le dan 10 millones de pesos al papá mensual, pero entre los 3 dan los 10 millones, pero uno de esos 3 aporta 7 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que los otros 2 aportan el equivalente, 3 millones de pesos. Entonces, ¿a quién consiente el papá? ¿A quién creen ustedes que consiente el papá? No escriben. ¿Qué pasó? Se acabó ¿A quién creen ustedes que el papá va a consentir de los 3 que llevan plata? Al de los 7, muy bien. Al de los 7 es al que más va a consentir. ¿Por qué? Porque ese es el que le lleva más plata. Bueno, todo lo que se puedan imaginar. Así sucede con la DIAN. Entonces la DIAN también tiene los contribuyentes y los no contribuyentes. Entonces, los que no son contribuyentes, pues la DIAN, digamos, los que saben que existen, pero pues ni le dan ni le quitan, digámoslo así, entonces no los molesta. Ya, ustedes mientras me cumplan con unas obligaciones para ser no contribuyentes, pues allá quédense tranquilos. Entonces, como en la casa, los que no trabajan, entonces el papá los tiene en la casa, pero allá, o sea, dedíquense allá sus cosas, ustedes no aportan acá, pero tienen que cumplir, digamos, unos requisitos o unas obligaciones aquí en la casa. De los 3 que aportan, entonces, eso es lo que recibe la DIAN. Entonces, la DIAN sabe que va a recibir plata. Entonces, la DIAN a esa persona, que la que aporta más, entonces, los clasifican como grandes contribuyentes. Y a esas personas, la DIAN les da unos privilegios que no, a esas personas no se les hace retención en la fuente, porque ellos son, aparte de ser grandes contribuyentes, también son autorretenedores. Entonces esas personas, la DIAN les da unas fechas en el calendario para que presenten las declaraciones, les da más oportunidades, o sea, más plazos para pagar, ¿sí? Entonces le dicen, no, usted págueme la renta en 4 pagos, ¿sí? Entonces les da más oportunidades a ellos, pero la DIAN vive encima de ellos, de esas personas. ¿Por qué? Porque son los que más aportan. Entonces, por eso los clasifican como grandes contribuyentes. Entonces, ustedes van a encontrar por allá esa palabra gran contribuyente y van a encontrar esa palabra autorretenedor. Entonces, el autorretenedor, cuando te hablan de autorretenedor, son los agentes de retención en fuente, pero a ellos no se les practica retención porque ellos mismos se encargan de esa retención.
Es como ustedes están estudiando en una universidad que es virtual y ustedes tienen un sistema que se llama autoaprendizaje. O sea, ustedes mismos buscan los mecanismos, buscan las herramientas para adquirir conocimientos. Los docentes somos simplemente apoyo. Entonces, es algo así por el estilo, por eso se habla, ustedes van a encontrar esos términos de autorretenedor, gran contribuyente, y es ese tipo de personas. No sé si le quedó claro a la persona que preguntó. Sí, señor, gracias. Vale, ok, sí ven, yo no soy de las cifras, pero me gusta. Muchas gracias, profesor William, por su aporte. Con mucho gusto. Ahora, bueno, cambiemos de tema. Como estoy en todas las reuniones a la vez, en 5 reuniones que hay en este momento, entonces me la paso para allá y para acá. Ustedes tienen la información para desarrollar el taller. Mañana vamos a trabajar la webconferencia donde se les va a dar una información, digámoslo, más general con todo lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, dónde encuentran y toda esa temática. Entonces, invitarlos a que participen mañana en la web de 6, aspiro a las 7:30 ya terminar, o sea, no va a ser larga, va a ser muy corta para toda esa de la temática. Entonces, invitarlos a participar de la web mañana. Bueno, muchas gracias. Gracias, estimado director. Yo les compartí en el foro, muchachos, en el foro les compartí la invitación de la webconferencia, al correo, por Teams y por mensajería interna. El director ya la había compartido para que tengan en cuenta el enlace y también puedan ingresar, que como dice el director, las webconferencias son más específicas porque allá pues ven todo el proceso y el procedimiento. Y a los que han asistido a esas webconferencias les ha ido muy bien porque pueden entregar los trabajos más rápido y, por ejemplo, les va como mejor cuando están pendientes de estos espacios donde ustedes pueden aprender con la ayuda de los directores y los tutores. Entonces, para que lo tengan en cuenta, bueno, estimados estudiantes. Entonces, no sé si de pronto tengan alguna otra preguntita y si no, pues daríamos por terminado el CIPAS. ¿O todo claro hasta ahí? De todas maneras, Muchas les gracias, mi profe. recomiendo que por favor allá acepten, entren y se inscriban, porque en mi caso, a los que están participando en los CIPAS, yo también los estoy teniendo en cuenta para darles algunos punticos adicionales en la nota final. Por el compromiso que tienen ustedes con ustedes mismos. Entonces, pues pienso que esto es como una motivación para que ingresen a las webconferencias, para que ingresen a los IPAs, porque de todas maneras al final de pronto les falten algunos punticos y uno se los da con todo el cariño del alma porque sabe que están haciendo un gran esfuerzo de pronto después de llegar de sus trabajos y conectarse a estos espacios donde ustedes también van a aprender. Entonces les recomiendo que por favor allá se inscriban, acepten y se inscriban y hagan el proceso. ¿Listo, muchachos? Para que confirmen la asistencia. Bueno, en ese señor. orden de ideas, muchachos, pues si ya no hay más preguntas, pues damos por finalizado el CIPAS y espero que sigan así de juiciosos. Gracias, mi profe. Feliz noche. Muchas gracias, Bueno. profe. Bueno, entonces que pasen buena noche y nos vemos en otra oportunidad. Bueno, cualquier cosa, ya saben que me encuentran de lunes a viernes, de 9 a 12 del día. Estoy ahí pendientes para los que me han buscado por el Teams. Bueno, muchachos, Claro que sí, y profe, nos muchas vemos. gracias. Ok, tutora, Bueno, muchas gracias. bueno, entonces nos vemos en otra oportunidad. Que pasen buena noche. Hasta luego, estimado director. Voy a dar por finalizada la reunión. Tener la grabación de